Bien, quiero comenzar diciendo que es fácil describir las cosas que podemos tocar. ¿Sí o no? Alguien que rápidamente me puede decir qué es y para qué sirve lo que está a mi mano derecha e izquierda de usted. Aquí sí puede decir sí o no. ¿Ok? A ver, ¿qué es esto que está acá? ¿Cómo se llama? Para. Fácil. Pero no son solamente audífonos, son inalámbricos. ¿Está bien? A ver, al centro. ¿Para qué? Gracias, gracias. Más difícil. De último, ¿qué hay? ¿Cuánto? ¿Para cuánto alcanza hoy? ¿Podemos hacer un mercado con él? ¿Podemos comer un día entero con un billete de esto? Algunos son más exquisitos que otros, pero por ahí algo se puede resolver. Eh, Atención, repito, es fácil describir las cosas que podemos tocar, pero es mucho más difícil describir algo que no podemos tocar. Entre esas cosas encontramos la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Conocen esta historia, cierto? ¿Supieron de esta historia? ¿Leyeron de esto? Y con esto, cuando supe la historia de esta madre que caminó desde Chiloé eh, en honor a la enfermedad pues, que padece su hijo y con una meta por delante, que llegó aquí hasta Santiago y fue algo que muy conocido entre los medios de comunicación, me llegó a la mente esta frase, no la leí en ningún libro, pero los padres hacen actos que a veces son indescriptibles. El amor de un padre no es posible medirlo, es difícil medir el amor de un padre. Obviamente las motivaciones que mueven ese corazón es precisamente por un ser amado. Pero la expresión del amor es algo tan profundo que a veces es difícil describir con palabras así como describir 20.000 pesos o un scooter o un libro o este micrófono que tengo aquí, que puede tener una definición específica. ¿Cuánto más se preocupa Dios, nuestro Padre Celestial, por nosotros? Es un amor indescriptible, un amor que no podemos medir y que simplemente podemos aceptarlo a través de la fe. Y es esa palabra, el énfasis de la reflexión de esta tarde, que va a alcanzar a niños, jóvenes y adultos que están presentes aquí. Yo quisiera que podamos cerrar nuestros ojos para ilustrar a través de las Sagradas Escrituras lo que vamos a entregar. Y mi deseo es que podamos salir más cerca del cielo que cuando entramos. Y con un nivel de fe que realmente nos inquiete a poder descansar en los brazos de Dios. Señor y Padre nuestro, en esta oportunidad te agradecemos por la vida. Y queremos suplicarte que nos des tu bendición, que al abrir tu palabra nos puedas enseñar y que en esta experiencia bíblica pueda nuestro corazón reconfortarse, inspirarse y que a través de tu Espíritu Santo podamos, Señor, entender en la medida de las posibilidades para la mente humana lo que tú deseas para nosotros y que también nosotros debemos transmitirle al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, por favor, al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Marcos. Ya hemos entrenado un poco nuestro estudio durante este trimestre en el Evangelio según San Marcos. Y vamos, por favor, al capítulo número 9. Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Y la experiencia de esta noche está registrada por lo menos en tres de los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Ok? Parte de esta experiencia, de alguna forma se estudió en el folleto de adultos durante esta semana, se comentó sobre la transfiguración de Jesús y para entrar un poco en contexto, porque la experiencia bíblica la vamos a encontrar desde el versículo número 14, Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante.
Y les voy a resumir así a grosso modo que es la experiencia de un padre desesperado por la libertad de su hijo que desde niño, por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice que tenía un espíritu mudo. Mateo y Lucas lo describen como que estaba lunático y otro que estaba endemoniado. Es decir, la estaba pasando mal. Y no desde hace una semana, Dayalí, no desde hace 3 días o de un mes, sino que desde niño, no dice de hace cuántos años, pero era una situación realmente deprimente, difícil. Que una persona con un espíritu maligno o poseída por el demonio no necesariamente lo expresa con situaciones que podamos ver físicamente. A veces no es necesario pensar en que alguien está tomado por el enemigo porque lo exterioriza, como lo describe aquí la Biblia, ¿verdad? Haciendo, digamos, botando espuma por la boca o con una fuerza física fuera de lo común y esas cosas que a la vista humana deprimen y atemorizan a aquel que los ve. Una persona también puede estar tomada por el enemigo, lamentablemente, y la gente no lo puede ver. Solo que una está de alguna forma fuerte físicamente para poder soportar los embates del enemigo y otra que por su debilidad física lamentablemente lo expresa de esa manera. Pero antes de poder desarrollar esta cuestión, el contexto es que antes Jesús, y el mensaje de esta noche se titula Al pie de una montaña, Jesús estaba en la cima de un monte. La Biblia no dice cuál, pero era el contexto de la transfiguración, donde él fue imbuido por la gloria del Padre y llevó a 3 de sus discípulos, los más cercanos. ¿Quiénes eran? Pedro, Santiago y Juan. Y estos 3 discípulos tuvieron el privilegio de en poco tiempo ver la gloria de Dios en la humanidad y al mismo tiempo, breve tiempo después, ver a una persona tomada por Satanás y cómo la humanidad se degrada por causa del mal. Así que finalmente Jesús les encargó a ellos que no dijeran nada de lo que habían visto, cosas que sus ojos no habían visto, pero que estaba sucediendo. Y mientras ellos descendían, algo al pie de la montaña estaba sucediendo. Un escenario realmente crítico, triste, y que también fue motivo de discusión. Antes de que ellos llegaran al pie de la montaña, estaban los discípulos peleando una batalla que no podían ganar. El don profético relata de que ellos no podían hacer a lo que estaban capacitados y autorizados para hacer. Jesús los había enviado a poder libertar a los cautivos, a expulsar demonios, a sanar, a predicar el evangelio, ¿sí o no? Y no habían podido vencer en esta situación los 9 que se habían quedado allí. Y los escribas tomaron ese momento para lanzar su propaganda de que Jesús era un falso profeta, de que los discípulos eran meros mentirosos porque no habían solucionado el problema que estaba sucediendo. Y el don profético precisamente relata de que los 9 que se habían quedado aquí al pie de la montaña y que no habían llegado a la cima, comenzaron a sentir celos porque Jesús había escogido a ellos 3 y a nosotros no. Y mis queridos, aquí hay una lección. Es difícil enfrentar el mal y la guerra que está de la puerta para afuera cuando nuestra mente está desconectada de Dios. ¿Para qué sirve este instrumento así como está? Y es posible que muchos de nosotros, de los que estamos aquí sentados, venimos a este lugar para expresar una aparente fe, pero no estamos conectados a la fuente, sino conectados a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros intereses principales al estar aquí? ¿Qué venimos a buscar de Dios? Si es que venimos a buscarlo a Él realmente. Porque es difícil. Muchachos, los que están en la universidad, mantener
firme tus principios y lo que has aprendido en las Sagradas Escrituras cuando estás desconectado de la fuente principal que otorga el don divino de la fe para poder aguantar. Muchos de sus amigos seguramente no están aquí porque tal vez no han podido sostener o blindar su fe en estos tiempos. ¿Es fácil hoy manifestar una fe como la Biblia así nos demanda en el tiempo en que vivimos? ¿Con las filosofías que el mundo promociona? ¿Con las corrientes que hoy se llevan? Parte de la clave para tener precisamente una fe que vence al mundo es estar conectado a la fuente correcta. De lo contrario, nosotros podemos estar llenos de teoría o llenos de argumentos o confiados en nuestras propias fortalezas y en algún momento vamos a fracasar. Porque los discípulos que tenían tiempo relacionándose con Jesús no habían entendido esto todavía. Su mente estaba en otra cosa. Estaban preocupados por quién iba a ser el primero, quién iba a estar a la izquierda, quién iba a estar a la derecha. Y por eso, lamentablemente, dice desde el versículo número 17, que entre la multitud respondió un hombre y dijo: Maestro, traje a mi hijo, versículo 17, poseído por un espíritu mudo, y aquí lo describe, y donde quiera que lo toma, lo lanza por tierra, bota espuma, riñe los dientes. Y rogué a tus discípulos para que lo expulsases, pero ellos no pudieron. ¿Cómo se sentirían ustedes cuando alguien que no conoce la fe que ustedes tienen viene a usted por ayuda y usted no encuentra cómo resolverlo? Espiritualmente hablando. Y la gente viene esperando de usted algo y sale tal vez con dudas o peor que cuando entró. Pero ellos no pudieron. Y aquí hay otra lección, mis queridos. ¿Saben por qué? Porque Jesús estaba en la cima de la montaña, conectado con su Padre, viendo la gloria de Dios, pero también vino a la llanura a rescatar al pecador. Y es la misión que también tienen sus discípulos. No fuimos llamados, muchachos, solamente a vivir en la cima de la montaña y a llenarnos solamente nosotros de la gloria de Dios. Hay trabajo que hacer al pie de la montaña. Pero si realmente nos hemos conectado a la fuente cuando estamos en la cima, vamos a poder en la llanura hacer cosas extraordinarias por las cuales fuimos también llamados a hacer. Porque una fe que vence al mundo y una fe genuina es aquella que se manifiesta no solamente cuando estamos dentro de estas cuatro paredes adorando al Señor y cantando y orando, sino cuando también somos desafiados a ir allá a la calle a mostrarle a la gente que Jesús es real porque lo has experimentado en tu propia vida. ¿Es fácil amar a Dios cuando todo va bien, sí o no? Y cuando viene la prueba, cuando viene la crisis. Y a veces uno le dice: no, pero es que usted tiene que tener más fe. No, pero es que usted tiene que orar. O mejor que el pastor ore por mí, porque como que el pastor está más conectado, el Señor a él sí lo escucha. O no, usted que es anciano, no, usted que es el director de diácono, usted el Señor está más cerquita ahí para escucharlo. Mis amados, la fe es un don divino que está disponible para todos, así como el don de la vida, solo que unos se toman de ella y otros no. Y la fe bíblicamente no lo describe como un concepto religioso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo número 11, que es el famoso versículo que habla acerca de la fe, cuando dice: es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una traducción más cercana habla de que la fe es más que todo adhesión, y que esa adhesión, según la Real Academia, es comprometerse o es relacionarse con la fuente de tal manera que tú confías en que Dios hará pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia.
Esa es la fe. Que cuando las cosas van bien, tú amas a Dios, pero cuando no van muy bien, todavía le sigues amando a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar del conflicto. Porque sabes que Él no te dejará tirado, siempre que te mantengas conectado a Él. Porque la Biblia dice que cuando alguien caiga, no quedará postrado porque Dios le sostiene de la mano. Y bendito sea el nombre de Dios por eso. Y eso es algo que no se puede explicar a veces con palabras. La gente que no cree lo que nosotros creemos, cuando a veces vivimos algo difícil, uno dice, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible? ¿Le está pasando eso, esta injusticia ahí? Y para comprenderlo hay que pasar tiempo con Jesús y vivir como Él vivió. Por eso los discípulos no lograban entender las formas en que Él a veces actuaba, porque Él estaban pensando en otra cosa. Él va a liberarnos de los romanos. No entendía. Y sigue diciendo la palabra de Dios más adelante, que Jesús entonces respondió dentro de ese contexto, generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Tráiganmelo. Y lo trajeron, versículo 20. Y cuando él vio a Jesús, el espíritu inmediatamente lo agitó con violencia y cayendo en tierra se revolvía y botaba espuma. Y preguntó a Jesús al padre del niño, ¿hace cuánto tiempo le sucede esto? Y él dijo, desde la infancia. Y muchas veces lo ha lanzado en el fuego y en el agua para matarlo, es decir, lo tenía vuelto nada. Una situación realmente terrible y este padre desesperado. ¿Ustedes creen que este padre no hizo un esfuerzo por ayudar a su hijo? Flavio Josefo, un escritor, hablando acerca de medicamentos o técnicas para este tipo de situaciones que se le llamaban también en el tiempo de los judíos también conjuros, dice que una de las medicinas en una situación así, como este muchacho lunático poseído por el demonio, es que ellos tenían que tomar 7 espinas de 7 palmeras, 7 astillas de 7 vigas, 7 clavos de 7 puentes, 7 pizcas de ceniza de 7 hornos, 7 vellones de 7 ovejas, 7 raminos de comino, 7 ramitos de comino, atarse todo eso en el cuello con una cuerda nueva. Eso creían. Una de las técnicas, por ejemplo. Así que en este contexto, miren, este padre hizo una cantidad de cosas por ayudar a su hijo. Y ahora viene a Jesús, bueno, hasta dinero habrá gastado, con la esperanza de que su situación se resolviera. Y ahora viene entonces a Jesús y dice el versículo número 22, la parte final. Si tú puedes hacer alguna cosa, si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo venía la fe de este hombre delante de Jesús después de todo lo que había padecido con su hijo? ¿Como el del guante de boxeo o como el de la pluma? Yo no sé si estoy hablando para alguien que su vida cristiana ha sido difícil. Que no es que ha sido un caminar tan sencillo. Que ha tenido que lidiar con su familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Por algo, defender algo que no puede tocar. Sino que simplemente en algún momento de su vida lo aceptó por fe, porque confió en eso. Y desde este lado podemos pensar, pues, ¿cómo este hombre va a decir, si Jesús puede hacer algo? Pues si Él puede hacer todo. Pero habría que estar en los zapatos de este padre, porque él llegó con una fe casi que por el suelo. Y vino a Jesús, porque había oído de Él. Dijo, vine hasta ti para ver si tú puedes hacer algo. Y saben que Dios no es Dios de los que creen que Él puede hacer algo. Dios es Dios de los que creen que Él puede hacer todo. ¿Estás en ese grupo?
¿De los que creen que Dios puede hacer todo? ¿O de los que creen que Dios puede hacer algo? Porque más adelante dice la Biblia que el Señor en su sabiduría le respondió, si puedes creer, porque Dios nos da la libertad también de hacerlo, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Para Dios todo es posible, pero solamente si tú puedes creer, si puedes confiar. Y eso yo no te lo puedo explicar en esta noche, y tal vez ni en una vigilia. Simplemente tienes que aceptarlo por fe. Y a veces las cosas que no se pueden tocar son las más difíciles de explicar. Por eso Jesús le dijo a este hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y gracias a Dios que en esta experiencia, este hombre respondió con lágrimas, Señor, yo creo. Y esta versión dice, pero ayuda a mi falta de fe. Otra, seguramente la que ustedes tienen dice, ayuda a mi incredulidad. Y una cosa es dudar y otra cosa es ser incrédulo. Este hombre dijo, ayuda a mi falta de fe. Señor, yo creo, pero no le he pasado bien. Ha sido complicado. Aún así yo vengo a ti porque he escuchado de ti. Porque la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír cualquier cosa? ¿Por leer cualquier novela? ¿Por ver cualquier serie? ¿Por seguir alguna filosofía promocionada por alguna universidad o algún pensador de nuestra época? La fe viene por el oír ¿qué? La bendita palabra de Dios, no por otra cosa. Y cuando tú recibes fe a través de oír la palabra de Dios, ¿cómo la ejecuta? Cuando hablas. Señor, yo creo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, entonces serás salvo, dice la Biblia en el libro de Hechos. Y este hombre, a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que estaba viviendo, dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi falta de fe. Y eso es lo que Dios necesita para comenzar a actuar. No que cierres tu corazón, que te vuelvas un incrédulo, porque entonces lamentablemente el Espíritu Santo no va a hacer nada. Pero yo quisiera, para ir concluyendo, es que podamos salir de este lugar, independientemente de lo que esté viviendo cada uno, y se pueda aferrar a las promesas del santo libro de Dios cuando has pasado tiempo con Él, porque vas a encontrar las respuestas en los momentos oportunos. Pero si no pasas tiempo con la palabra de Dios, entonces viene solamente a la cima, el sábado en la mañana, el programa todo lindo, estás en la cima de la montaña, pero cuando te toca bajar a la llanura, el día domingo y el resto de la semana, el enemigo va a hacer trizas contigo, o lo va a hacer conmigo, si solamente me ilumino o me lleno de la gloria de Dios el sábado, porque esta es una guerra de todos los días. Mañana, tarde y noche. Nosotros vemos la gloria de Dios cuando pasamos tiempo con Él a través de su palabra y vamos a tener las respuestas oportunas y vamos a poder ejecutar la fe que vence al mundo. Por eso, mis queridos amados, esta es una palabra bien pequeña. Podríamos decir muchas cosas acerca de la fe, pero yo quisiera invitarles en esta noche a que podamos confiar en la palabra de Dios. Algunos aquí hace ya algún tiempo le hemos conocido, estamos caminando con Jesús, somos sus discípulos y Él espera de nosotros que nos preocupemos por las cosas que realmente valen la pena. A que no solamente nos deleitemos con estar en la cima de la montaña y en nuestra privacidad con Dios y todo eso es importante, sí, pero hay un trabajo que hacer en la llanura. Hay un trabajo que hacer al pie de la montaña. Hay gente que está muriendo allá afuera. Hay gente que tiene su fe debilitada. Y yo estoy seguro que el deseo de Dios es que la gente que está afuera no tenga la respuesta que tuvo el Padre.
Los traje a José Orlando, los traje a Jairo, los traje a María Pía, los traje a Verónica. Y no pudieron hacer nada. Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado las herramientas, las capacidades para poder trastornar al mundo de manera positiva, de forma de que la gente también pueda encontrar esperanza y una fe que aunque se desplomen los cielos a nuestro alrededor, también pueda confiar en Dios hasta que los cielos se abran y a pesar del sufrimiento y del dolor puedan decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hay discípulos que hasta menospreciaron su propia vida, pero confiaron hasta el final. Que aunque vieron el hacha ahí en el cuello, no renegaron de Dios, sino que se mantuvieron firmes como la brújula al polo. Pero esto no es para todos. Esto es para los que puedan creer. Porque Dios no es Dios de los que creen que Dios puede hacer algo, sino de los que creen que Él puede hacer ¿cuánto? ¿Cuántos quieren estar en ese grupo en esta noche? Si realmente ese es tu deseo y quieres pedirle a Dios en esta oportunidad, Señor, ayúdame a tener una fe inquebrantable. Ayúdame hoy, en mi generación, en mi entorno inmediato, a poder ser fiel a ti y a tus principios, Señor, aunque el mundo vaya en otra dirección. Y que cuando se acerquen a mí para buscar ayuda, realmente yo pueda hacer algo en tus manos y con la confianza de que tú vas conmigo, que peleas conmigo y que podré salvar a alguien más. Los que quieran orar por eso, simplemente puedan colocarse de pie y vamos a colocar nuestra vida en manos de Dios en esta oportunidad. Y recordemos que estos son momentos para estar en la cima con nuestro Señor. Pero no nos conformemos con eso. Siempre al día siguiente tenemos que bajar a la llanura. En un momento vamos a bajar al pie de la montaña. Es decir, vamos a salir de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es una promesa. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado es tu nombre desde ahora y para siempre. En esta noche quisiera colocar mi vida en tus manos, pero también la vida de los niños aquí presentes, de los que están en el colegio, en la universidad, de los que ya tienen una vida laboral, Señor, de los más adultos, para que tú puedas inspirar nuestro ser y que nos recuerdes cada día, Señor, de que tu Espíritu Santo está disponible, de que tu compañía, Señor, está 24/7 para nosotros, de que las promesas de tu palabra, Señor, también pueden ser reales en nuestra vida, pero danos la capacidad espiritual de poder experimentar una relación viva y transformadora contigo. Señor, te agradecemos porque nos has acompañado en toda esta jornada y te suplico en el nombre de Jesús que al ir, Señor, a la llanura que tenemos por delante, que es esta ciudad, que es nuestra propia vida, Señor, nuestro eje de influencia, podamos realmente estar enfocados en nuestro Salvador, que eres tú. Que eres un Dios que no conoce derrota, Señor. Y por eso te suplicamos que fortalezcas nuestra fe, pero que también nos muevas a buscarte en tu palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír, y no el oír cualquier cosa, sino tu santa palabra, Señor. Por eso motívanos, inquiétanos, despierta en nosotros, Señor, el deseo, así como de tomar agua, de encontrarnos contigo cada día para poder estar fortalecidos y mostrar una fe que venza al mundo. Te damos muchas gracias por escucharnos y bendícenos a cada uno de nosotros al salir de aquí, en el nombre de Jesús. Amén.